Queridos hermanos y amigos, nos encontramos aquí para seguir estudiando la palabra del Señor y recuerda que durante este periodo estaremos estudiando ser administradores de Dios hasta que Él venga. Quiero agradecer a todos los amigos y hermanos que han compartido estos videos. Y la razón de compartir estos videos es para que el Señor nos ayude a expandir este servicio que queremos dar para Él. Así que usted está poniendo un granito de arena y le voy a pedir otro favor, que ore para que el Señor nos siga ayudando con este canal, ¿sí? Para que este canal siga creciendo en el asunto de que más personas lo puedan ver, más personas puedan recibir el refrigerio de la palabra del Señor. Bueno, hoy tenemos un desafío y ese desafío nos lo da el Señor, es hacer tesoros en el cielo. Dice allí el Señor Jesús en su palabra, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 6, el verso 19 al 21, dice así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho destruyen, y donde ladrones entran y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho destruyen, y donde los ladrones no entran ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. El Señor nos hace un llamado a poner nuestro tesoro en el cielo. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, la clave está en creerle a Dios y tener fe en Él. Esa es la clave. No podemos pretender colocar nuestros intereses en el cielo cuando no tenemos una vida de fe. El apóstol Pablo allí en la segunda de los Corintios, el capítulo 4, verso 18, nos dice cómo es que se ponen los tesoros en el cielo, cómo invertir en el banco del cielo, que por cierto da dividendos para la eternidad. Dice el apóstol allí: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a nacer de nuevo cada día, que nuestra fe pueda crecer, y para eso necesitamos conocer de Jesús, acercarnos a Él, creerle a Él. Y en la Escritura vamos hoy a ver 3 ejemplos de personajes que le creyeron a Dios y decidieron invertir en el reino de Dios, es decir, colocar sus intereses en el cielo. También veremos 2 personajes que hicieron todo lo contrario. Bien, vamos allí en nuestras Biblias al libro del Génesis, el capítulo 6, y ahí encontramos a Noé. Noé, que vivió antes del diluvio, tenía una característica por la cual Dios lo escogió. Dice el capítulo 6, verso 8. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ese es el primer paso para comenzar a colocar tesoros en el cielo. ¿Cuál? Que nuestra fe esté basada en Dios y su palabra. Que podamos caer en gracia a Dios porque le hemos entregado nuestras vidas. Esa es la idea básica. Bueno, y después de eso entonces Dios le da una misión a Noé. Le dice, verso 14, dice: hazte un arca de madera. Y eso cambió su vida para siempre, porque el mundo había de ser destruido. Habría de caer un diluvio tal que destruiría el mundo. Pero Dios había dado un lugar de salvación, el arca. Y Noé durante 120 años decidió obedecerle a Dios. 120 años construyendo el arca. Cada martillazo que se daba era una amonestación para el mundo. La amonestación era: arrepentidos, porque este mundo habrá de ser destruido. Y la idea era invitar a todos al arca. Bueno, Noé sufrió 120 años. Pero mire que esa decisión de Noé
cambió su vida para siempre, pero también cambió el mundo que conocemos hoy, porque a través de Noé y su familia el mundo se volvería a poblar. Dios crearía un pueblo, después crearía su iglesia y el reino del Señor se esparciría mediante la difusión del Evangelio. Y el Evangelio se sigue difundiendo por el mundo para que más conozcan de la salvación. Mira cómo echar nuestra suerte con Dios cambia nuestras vidas y tiene consecuencias eternas. Eso hizo Noé. Vamos a otro personaje, Abraham. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, una de las ciudades más importantes de ese tiempo. Era un hombre con muchos recursos, pero tenía una característica. Abraham era un hombre que confiaba en Dios. Dice allí en el libro de los Hebreos, el capítulo 11, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Dios le dio una orden y él decidió hacer lo que Dios le mandaba. Y le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esa decisión que él tomó de dejar Ur de los Caldeos e ir donde Dios le mandaba, esa decisión nos ha alcanzado hoy a ti y a mí. Porque a través de lo que Dios hizo con Abraham, hoy el Evangelio nos llega a nosotros. Mira cómo decidir por Dios cambia nuestras vidas y tiene resultados eternos. Y Abraham lo hizo. Allí en el verso 13 de ese mismo capítulo dice, en la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Aceptar el desafío de Jesús de hacer tesoros del cielo es colocar este mundo en segundo plano y poner a Dios, su reino, su iglesia y el cumplimiento de la misión en primer lugar, porque eso cambia nuestras vidas y tendrá resultados eternos. Eso hizo Abraham. Tenía todas las comodidades, pero él prefirió obedecer a Dios. Fue un paso de fe. No podemos hacer tesoros en el cielo si tenemos ausencia de fe. Y la fe solo se logra conociendo al Señor para confiar en Él. Dice, salió sin saber a dónde iba. Es decir, él puso la mira en las cosas que no se ven. Como dice el apóstol Pablo, porque las cosas que no se ven son eternas. Pero veamos ahora un personaje que tomó malas decisiones con relación a poner sus tesoros en el cielo. Ese es el sobrino de Abraham, Lot. Lot, allí en el capítulo 13 del Génesis, está en un momento crucial de su vida. Las riquezas de él y de Abraham han crecido mucho y necesitan separarse. Hay muchos rebaños, hay muchos pastores que ellos tienen. Y Abraham le dice, mira, no queremos que entremos en polémica. Tú escoge qué tierra quieres, o sea, por dónde tú vas. Y por un lado se veía el desierto y por otro se veían las llanuras del Jordán y a lo lejos se veía Sodoma y Gomorra. Y él decidió eso. Decidió por lo material. Cuando nosotros leemos Marcos el capítulo 8, el verso 36 y 37, dice así, porque ¿de qué le aprovechará al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Pues Lot tomó una mala decisión y es que puso en primer lugar las cosas terrenales, las que se ven. Él, que era un nómada, un día llegó a ser un hombre sedentario. Y lo triste es que la Escritura dice allí en Génesis 13, el verso 12 al final, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma.
Él pensó en lo material, no pensó en su familia, no pensó en su esposa, en sus hijas. Y le costó la pérdida, al final esa decisión le costó la pérdida de todos sus bienes materiales y de su familia. Porque él cambió los principios del cielo por los principios de la mundanalidad de Sodoma. Y eso afectó a su familia también. En el capítulo 19 vemos la desgracia de Lot. Dios tuvo que castigar estas ciudades perversas y allá vivía Lot. Y el Señor lo tuvo que sacar de allá. Lo sacó, pero su esposa llevaba a Sodoma en su corazón y se perdió. Pero cuando leemos ese capítulo 19, el verso 30 al 38, es terrible lo que pasó con sus hijas. Hasta pena me da decirlo acá, pero le invito a que lo lea. Estas niñas, por la decisión que Lot había tomado tiempo atrás, perdieron los principios del cielo y llegaron a colocar en su corazón los principios de Sodoma. Hermano querido, si tú tienes hijos, y mira lo que te voy a decir, y lo digo con conocimiento de causa, dedica tus hijos a Dios. Haz que tus hijos puedan estudiar en instituciones cristianas, adventistas, porque eso hará una diferencia marcada en el resto de sus vidas. No falta alguien que diga, no, pero yo conozco quien estudió en un colegio adventista, una universidad adventista, es lo peor. Ajá, pero esa es la excepción, no es la regla. ¿Captas? Entonces, la excepción no elimina la regla, sino que la confirma. Los hijos de los adventistas que estudian en instituciones adventistas harán mejores hogares. Serán de más bendición para la sociedad, serán de más bendición para su iglesia y marcarán una huella imborrable en quienes les rodean. Los jóvenes que han estudiado en instituciones adventistas tienen probabilidades de hacer mejores hogares y si se habrán de ir de la iglesia, el porcentaje de que vuelvan es mayor. La posibilidad de que lo hagan es mayor. Lot tuvo que pagar el ver sus hijas perdidas por poner la mira en lo material, por no poner a Dios en primer lugar. ¿Sabe cuál sería la tristeza de Lot cuando se despertó ahí en ese capítulo 19 y ver lo que sus hijas habían hecho? Pero él era el responsable. Tiempo atrás había decidido poner su tesoro en las cosas de esta tierra y pagó caro. Todo se le perdió. Perdió su familia. Nosotros tenemos que decidir hacer tesoros en el cielo, hermanos. Porque cuando lo hacemos, estaremos marcando una diferencia en nuestras vidas, en nuestras familias, en quienes nos rodean, en nuestra iglesia y en el mundo. Y para la eternidad. Pero también lo contrario es cierto. Si pongo la mira en las cosas terrenales, perderé todo y también la vida eterna. ¿Cuán grave es eso? Otro personaje, Jacob. Eso lo tenemos allí en el capítulo 32. Pero hay una historia anterior. Jacob quería la primogenitura, que la tenía su hermano. Y aceptando el consejo de su madre Rebeca, decidió hacer una estrategia de engañar a su padre ciego para quedarse con la primogenitura, que era quedarse con
todo lo que el padre tenía. Era el doble de la herencia, pero aparte de eso tenía todos los derechos que había tenido Isaac. Pero esto de usar una estrategia engañosa para agarrarse las cosas materiales le costó caro, hermanos. Su madre en la desesperación, allí en el capítulo 27, usted lo puede leer con calma, versos 43 al 45, cuando ellos han entrampado a Esaú, han engañado a Isaac, y ahora Esaú está furioso, que es una bestia, y dice que va a matar a su hermano, y la pobre madre entonces decide: hijo, vete donde mi hermano Labán, y yo, cuando todo esto se calme, te mando llamar. Y sabe, pasó 20 años para que Jacob volviera a esa tierra, pero cuando volvió su madre ya no estaba. Decidió poner su vista en lo terrenal. Y Jacob lo pagó caro. Estuvo en la universidad de la aflicción por 20 años. Y a los 20 años, ahora venía el examen final y la graduación. Y eso lo encontramos allí en el capítulo 32. Jacob, 20 años, ya venía casado, venía con toda su familia, sus hijos, venía con la riqueza. Pero hermanos, su hermano venía a buscarlo, y no para darle la bienvenida, sino para cobrarle el engaño que 20 años atrás había hecho con él. Todo por tomar malas decisiones. Y en ese capítulo 32 vemos algo terrible. ¿Y qué es lo terrible? Que ahora Jacob entiende que todo se ha complicado, ¿verdad? Y entonces en esa noche él está angustiado y dice que se le aparece alguien y él tiene que luchar contra ese alguien. Y cuando casi toda la noche luchando en el desespero, y él descubre que está luchando contra Dios mismo. Pero él se aferra y dice: no te dejaré si no me bendices. Pero ese no me bendice era el agarrarse con fe, hermano. Ya estaba por graduarse, 20 años sufriendo, había aprendido a poner a Dios en primer lugar después de 20 años. Y ahí estaba en esa angustia. Ok. Y entonces el ángel le hace una pregunta: ¿cómo te llamas? ¿Te recuerda esa pregunta que se le hubieran hecho antes a Jacob? Sí. 20 años atrás, su padre le había dicho: ¿quién eres? Y él mintió. Dijo: soy Esaú. Ahora, 20 años después, se encuentra con la misma pregunta, pero ahora está arrepentido. Ha sido 20 años de sufrimiento y ahora se está graduando, hermanos. Y ahí entonces el ángel le dice: ya no te llamarás más Jacob, sino te llamarás Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Ah, mi hermano, este fue un caso diferente al de Lot. Sí, Job 20 años atrás había tomado una mala decisión y 20 años de sufrimiento, ahora se graduaba. Sería el padre de la nación escogida por Dios. El cambio de nombre era un símbolo del cambio que había ocurrido en su corazón durante esos 20 años. Y ahora está graduado. Y cuando termina la pelea, él sale caminando, pero ahí no tiene la misma altura, hermano, ahora cojea. No tiene la misma altura física, pero ahora tiene una altura espiritual, porque ha aprendido a poner a Dios en primer lugar. ¿Ves? Para nosotros hacer tesoros en el cielo necesitamos confiar en Jesús, tener fe en Jesús. Bueno, vamos a nuestro último personaje
Moisés. Moisés es alguien distinto. Es un niño que se crió con privilegios. Vivió feliz durante 12 años en casa de su madre y luego fue a casa de su madre adoptiva, pero su madre adoptiva siempre estuvo pendiente de él. Y ahora Moisés a sus 12 años entra al palacio de los faraones, disfruta de todo y durante hasta la edad de 40 años él aprendió de todo, estudió, tuvieron sus mejores maestros fueron para él porque lo estaban preparando para ser el sucesor de Faraón, habría de ser el rey de Egipto. Pero un día él decidió echar su suerte con Dios. ¿Qué dice la Escritura allí en Hebreos 11:26? Dice, teniendo por mayor riqueza el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mira en la recompensa. Moisés decidió echar su suerte con Dios. Dejó el país más próspero del mundo, el país más poderoso de ese tiempo, para echarlo con un pueblo ignorante, maleducado, insignificante, pero un pueblo a quien Dios había escogido. Hoy, si fuéramos al Cairo, veríamos allí en el Valle de los Reyes la tumba de la madre adoptiva de Moisés, Hatshepsut. Ahí está. En el Museo del Cairo está la momia de la madre adoptiva de Moisés. Y Moisés no tiene una tumba. Moisés, hermano, fue resucitado por Dios y llevado al cielo, porque él decidió echar su suerte con Dios. Hoy necesitamos volver a escuchar el mismo llamado de Jesús. ¿Cuál es el llamado de Jesús? Lo habíamos dicho a la entrada, Mateo 6, verso 19 en adelante, dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho destruyen, y donde los ladrones entran y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho destruyen, y donde ladrones no entran ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Querido hermano, querido amigo, le invito a poner sus talentos, sus recursos al servicio del reino de Dios, de su iglesia, de la difusión del Evangelio, porque tendrás resultados eternos, porque se te pagará con la moneda del cielo, que Jesús la pagó, y tendrás la vida eterna, pero serás un instrumento para que otros también conozcan a Jesús y puedan vivir para siempre con Él. Recuerda, donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Le invito a orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por venir a buscarnos, por traer tu reino de gracia, por traer tu evangelio a esta tierra, para restaurar a la humanidad y para restaurar este mundo. Ayúdanos a tener fe en ti, en nuestro Señor Jesucristo, y a ponerte en primer lugar, a decidir hacer tesoros en el cielo, Señor, que tendrán resultados eternos. Esto lo agradecemos únicamente en tu nombre, querido Jesús. Amén. Si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana.